estamos. Listo, señores. Sábado 1 de septiembre 2018. Estamos iniciando nuestro webinar que tiene como tema el contrato de intermediación comercial, que es uno de los temas que vemos en el curso de Broker Internacional. Vamos a dar inicio a la conferencia el día de hoy. Bien, a todos ustedes les doy la bienvenida a nuestros webinars, que son conferencias donde vamos a tratar de apuntar un tema específico, pero sobre todo dar respuesta a todas las dudas e inquietudes que tengan ustedes sobre el tema del broker internacional. Bien, el tema que nos reúne el día de hoy es el tema de contratos de intermediación comercial. A ver, los links están al principio de la presentación, por favor, se los voy a volver a adjuntar. Acá, ahí ahí van los links de nuevo. Esos links son para que ustedes puedan directamente descargarlos. Ahí tienen el link del PPT del día de hoy y también el link del contrato de agenciamiento que vamos a ver ahora. Listos. Bien, señores, en principio. El tema de contrato de agencia comercial lo tengo acá, se los voy a ampliar para que ustedes lo puedan mirar mejor. El tema de agenciamiento, como todos ustedes saben, es la intermediación de un exportador con un agente comercial. El contrato se llama contrato de agencia comercial, es así como se titula el contrato. Y lo que busca este contrato básicamente es eh, colocar las reglas claras de lo que implica el agente comercial internacional. ¿Qué cosa es un agente comercial internacional o lo que llamamos también nosotros broker internacional? Es aquel intermediario del comercio exterior que tiene como trabajo o rol hacer operaciones de intermediación basados en experiencia y información. Por tanto, si yo soy un exportador y necesito compradores internacionales, el broker internacional o el agente internacional es aquel persona o empresa, que puede ser una persona natural o una empresa individual o sociedad anónima, que su labor sea buscar compradores. Entonces, ellos lo que van a hacer es van a comisionar por el hecho de conseguir compradores que vayan directamente a encajar con un exportador. Para hacer la labor de intermediación comercial, lo que se necesita son ciertas herramientas para la intermediación. Esas herramientas que el broker siempre necesita, o lo que sería en todo caso los requisitos para un agenciamiento, tienen que ver directamente con tres aspectos que nosotros vamos a mencionar. Los requisitos para el agenciamiento son: el primer requisito es tener el company profile del exportador. El company profile del exportador, que básicamente es la ficha del exportador. Entonces, el broker lo que necesita es directamente contar con la información adecuada del exportador, un mapeo completo del exportador. El segundo requisito que se necesita es básicamente el tema de las fichas de los productos. Las fichas de los productos que se van a incorporar en la intermediación comercial. Y el tercer requisito que nosotros colocamos, hasta podríamos poner un cuarto, el tercer requisito tiene que ver con la información de riesgos comerciales y financieros de la empresa exportadora, de la empresa exportadora. Y vamos a poner un cuarto requisito que sería en este momento el tema de las reglas de negocio. Las reglas de negocio. ¿Por qué razón? Porque el agente internacional básicamente se encarga de mostrar toda esta información al comprador y hacer una prenegociación, llegar a acercarse lo más que pueda al contrato de compra-venta internacional que van a fijar el comprador internacional, el comprador importador y el exportador vendedor. Entonces, lo que no puede hacer el agente comercial es cerrar el contrato. Eso sí, no le es permitido, porque él, la naturaleza que tiene como intermediario en esta operación, solamente se concentra su labor en mostrarle al importador y al exportador empresas que tengan conveniencias entre sí.
Cuando hace este match entre el exportador e importador, él lo que hace es les da directamente los datos a ambos que se conozcan, pero son el importador y el exportador los que cierran el contrato de compra-venta internacional. Cuando hacen esa operación, ya básicamente, y se concreta la operativa, el broker o el agente comercial recibe directamente su pago de su comisión por el agenciamiento. Todos estos aspectos que he mencionado se van a redactar en el contrato de agencia internacional, que es el contrato que hoy estamos mostrando. Y este contrato que ustedes ven aquí, ese contrato es un modelo de contrato que deviene de la Cámara de Comercio Internacional, es decir, que este modelo de contrato básicamente es una recomendación que pone la Cámara de Comercio Internacional para el tema de contrataciones internacionales. Es decir, que no es un modelo de contrato rígido, no es un modelo de contrato obligatorio, porque como ustedes saben, los contratos internacionales se hacen de forma voluntaria. Y si se van a acoger a unas reglas de un modelo de contrato internacional, tendrían que hacer alocución en el contrato de forma escrita y explícita de que se van a basar en las reglas del contrato de la Cámara de Comercio Internacional para en caso de algún arbitraje ambos entiendan cuáles son los criterios que vienen detrás de este convenio o detrás de este contrato. ¿Ok? Entonces, los cuatro requisitos que hemos colocado le van a permitir al agente internacional a poder directamente desarrollar su labor. Si es que yo no tengo esos requisitos, yo soy un broker, yo no podría buscar un comprador. Cuando hablamos de las reglas de negocio, que es el cuarto punto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el exportador nos tiene que indicar cuáles son los criterios que ellos toman en cuenta para hacer directamente una operación internacional. Es decir, si es que yo tengo un exportador que me dice, Enrique, yo estoy dispuesto a que tú seas mi representante o mi agente comercial, yo quiero que mis operaciones se cierren mínimo con un 30% de anticipo, puede ser 40, 50, 60, 70, pero mínimo 30% de anticipo. Otra regla de negocios es que el exportador le diga al broker o al agente, yo voy a hacer mi negocio, pero necesito que se trabaje todo con cartas de crédito. Entonces, dentro de las reglas de negocio pueden haber ciertos elementos que como broker yo tengo que incorporar al momento en el que busco al comprador, tengo que buscar un comprador que acepte esas reglas de juego. Entonces puedo pedir yo que sea carta de crédito, que sea, que sea un 30% o más de anticipo. Puedo decir yo también que esta operación yo necesito que el lead time sea mayor a 30 a 10 días. Entonces son reglas de juego que yo necesito saber para que en ese momento, al enfrentarme directamente con el importador, yo le vaya explicando cuáles son los criterios que el exportador toma en cuenta para poder hacer esta operación de comercio internacional. Muy buenas noches, Iván Guamán y Natalia Cifuentes. Ya estamos en nuestra conferencia el día de hoy. Hoy nos vamos a concentrar en definirles el contrato de agente comercial internacional y este contrato lo que les va a permitir a ustedes es conocer cuáles son las reglas de negociación. En el momento que ustedes directamente se van a poner en marcha, van a poner en marcha una operación de agenciamiento internacional. Entonces, en este concepto de la intermediación, nosotros debemos entender de que hay varios aspectos que directamente se deben contemplar. Y en este contrato vemos cuáles son esos aspectos. Entonces, empezamos. Las características de este modelo de agente, de modelo de contrato de agencia internacional, radican en 5 puntos específicos. Vamos a ponerlo en claro. Cuando nosotros vamos a hacer un broker internacional, y ya la vez pasada habíamos hecho la diferencia entre un broker internacional y un agente comercial. ¿Alguno de ustedes podría darme la diferenciación entre lo que es un broker internacional y un agente comercial internacional? A ver, por favor, les pido a quienes tienen esa capacidad de responder la pregunta que participen directamente. Al final de nuestro webinar hacemos una encuesta y también tomamos nota de la participación de los alumnos para las notas de participación sobre los cursos para aquellos que están matriculados en alguno de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un broker internacional y un agente comercial internacional? Esa sería la primera pregunta de la noche. Broker internacional y un agente
comercial internacional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Alguien me puede decir, por favor? Cuando tengan alguna duda de estas, yo siempre les recomiendo también por un tema de hacer esto más rápido, hacer directamente un googleo, googleen ustedes los términos que no entiendan y igual estamos acá para responderles. Pero quiero llegar a ver si es que la diferencia está clara porque cuando vamos a hacer un contrato de agente comercial internacional, también se puede entender que es un contrato para un broker internacional, o sea, básicamente se maneja de la misma manera. Son términos muy similares. La vez pasada lo definimos, quiero ver si ahora lo podemos definir de nuevo. Natalia Cifuente dice el medio físico donde se desempeñan. Es una respuesta adecuada, pero Natalia, quisiera ver si nos puedes poner un poquito más simple el término para ver si todos entendemos. ¿Cuál es la diferencia entre un agente comercial internacional y un broker internacional? Vamos a dar la diferenciación, ¿ok? Para que puedan ustedes tenerlo claro. El broker internacional, habíamos mencionado, es aquel, digamos, intermediario del comercio exterior que participa representando tanto a los exportadores y los importadores, mientras que el agente comercial internacional básicamente representa exportadores. Entonces, ambos corresponden al mismo concepto, pero uno de los dos abarca al otro concepto. Entonces, cuando hablamos del agente internacional, el agente comercial internacional es aquel que representa a un exportador. Entonces, nosotros decimos que si yo soy un peruano exportador y viene un broker peruano, pero un agente comercial peruano y me representa para yo hacer mis exportaciones, ese agente comercial peruano va a buscarme un comprador en el extranjero. Entonces, ese es un agente comercial, aquel que representa a un exportador para buscar un importador. Pero si de pronto yo no soy un exportador peruano, sino soy un importador peruano que traigo productos de China y quiero encontrar un exportador chino para comprarle mis productos, entonces yo necesitaré un agente comercial en China. Pero si el agente comercial lo encuentro acá en el Perú y ese agente comercial es un peruano que representa a una empresa exportadora extranjera, entonces ese agente se llamaría broker internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el broker internacional? Representa tanto a exportadores para poder buscar compradores internacionales, pero también representa a importadores directamente en la búsqueda de sus proveedores internacionales, es decir, trabaja con ambos canales. Quiero saber si les queda claro la diferencia entre un broker y un agente comercial internacional, porque lo que normalmente se ve siempre es el tema del agente internacional, el agente comercial o el commercial agent, que es como se les conoce en el mundo, pero lo que nosotros en el Perú usualmente le llamamos broker internacional. Pero la diferencia radica en que uno de ellos trabaja netamente en términos de exportaciones y el otro trabaja tanto en expo e impo. Si yo soy un agente, represento a peruanos en su búsqueda de compradores internacionales, ese es el agente comercial. El broker internacional es aquel que representa exportadores peruanos, pero también representa a importadores peruanos. Entonces, es una persona que trabaja tanto para representar a exportadores como importadores. Esa es la diferencia entre uno y otro. El contrato de agente internacional funciona para los que son agentes y también para los que son brokers, porque el broker hace la labor inversa, nada más. En vez de representar a los exportadores peruanos, también representa a exportadores e importadores, pero el modelo contractual sigue siendo el mismo. Por eso es que nosotros, cuando certificamos internacionalmente, certificamos como agente internacional, que es el término, digamos, más conocido en el mundo. Lo que es broker muchas veces se confunde con broker de seguros, brokers inmobiliarios, custom brokers en aduanas. Entonces, el término broker es, digamos, eh, es más del argot del comercio exterior, pero contractualmente el término correcto sería agente comercial internacional. Ok, señores, hasta aquí alguna duda. Una vez que hacemos esa diferenciación, entonces vamos a hablar ya básicamente del agente internacional, ya entendiendo el concepto del broker que está al lado.
Michael Ignacio dice, por favor, pregunten lo que sea necesario. A estos webinars no son para que yo haga una exposición, porque las exposiciones las tienen en el curso detalladas, sino es para que ustedes puedan preguntar sobre cualquier tema del comercio o temas específicos de su propio requerimiento en el día a día. Michael Ignacio dice, alguien que quiere desarrollarse en la actividad como broker internacional, ¿qué es más recomendable? ¿Primero buscar al importador o al exportador? Es una buena pregunta y lo que yo les comento a ustedes es que el broker internacional, por esencia, es un vendedor internacional. Si a mí me preguntan qué es lo más valioso para un broker, son sus clientes. Y los clientes de los que el broker vive, básicamente podríamos decir que el que le paga es el exportador, pero al quien le debe todo el, digamos, al que le debe su desempeño y al que le debe eh, su propia experiencia es directamente a quienes representa. Los brokers, los agentes comerciales, si ustedes van a ser agentes comerciales, lo que deben tener primero, antes que el exportador, hasta yo les diría así, es el comprador internacional. Lo más valioso para un vendedor es su cartera de clientes y para ustedes su cartera de clientes son los importadores. Cuando tú tengas una cartera de 20 importadores de los más grandes del mundo, entonces tú prácticamente puedes buscar para esos compradores 40, 50 exportadores o 100 exportadores y todos van a querer trabajar con tus compradores internacionales, cosa que no ocurre de forma contraria. O sea, yo a ustedes los puedo invitar a que agarren la relación de la SUNAT de los 100 primeros exportadores peruanos y van a llamar a esos 100 exportadores peruanos y les decir, hola, ¿qué tal? Soy Michael y soy broker internacional, yo soy agente comercial internacional y quiero representarte para buscarte compradores internacionales. Yo creo que de los 100, si te plantas con un speech bueno, los 100 te van a decir, ok, Michael, mira, ¿cuánto me va a costar? Nada, porque si es que cierras un negocio con un comprador, me pagas. Y si no cierras un negocio con el importador, no me pagas. Entonces los exportadores van a decir, bueno, si es así y no hay una exclusividad, entonces, ok, represéntame y si encuentras un comprador y yo cierro un contrato con él, yo te pago. Basado en eso, vas a encontrar a 100 exportadores cuyos exportadores van a ser tu cartera de empresas con las que tú vas a trabajar. A esas empresas ya sabes que tienes que pedirle su company profile, su ficha de producto, hay que desarrollar las reglas de juego, de negociación y también tienes que ver su riesgo, porque tú no vas a presentar a un comprador un exportador quebrado, un exportador con problemas financieros, un exportador que presenta problemas. Entonces, al hacer esa búsqueda, te vas a dar cuenta que encontrar a los exportadores no es complicado. Lo complicado es que esos exportadores puedan directamente venderle a un comprador que confíe en ti. Entonces, lo más valioso para un agente comercial internacional es tener los compradores que estén dispuestos a trabajar contigo como agente. Ahora, ¿qué haría que un importador internacional que está en, no sé, pues en Ámsterdam o que esté en Barcelona o que esté en Nueva York o que esté en Dubái, confíe en tu palabra, confíe en tus servicios como broker internacional? Lo primero es que tienes que viajar, tienes que relacionarte, tienes que tener un conocimiento profundo del comercio exterior, tienes que tener una cierta experiencia en el medio, tienes que representar a exportadores que sean reconocidos o exportadores que sean buenos y representativos y también le tienes que generar un valor en la negociación. Y el valor de la negociación que presenta un agente comercial es básicamente reducirle los tiempos de lo que llamaríamos el setup de un exportador. Cuando un comprador internacional tú lo encuentras en una feria internacional de estas grandotas que hay, la Biofac, la Expo Alimentaria o la Alimentaria de Barcelona o la Good Foods o cualquiera de estas ferias grandes internacionales, tú encuentras un comprador internacional, esos compradores internacionales no les resulta un buen negocio cambiar al exportador con el cual actualmente trabajan. ¿Por qué razón?
porque setear o configurar un nuevo exportador representa riesgo, representa mucho trabajo, representa inversión de tiempo, porque el importador en algún momento tiene que viajar al país a validar que la información que le está dando el exportador sea suficientemente buena. No solo tiene que viajar, tiene que invertir también en hacer las pruebas, los pilotos, tiene que conocer a los funcionarios de la organización exportadora y todo eso implica un tiempo. No es de la noche a la mañana que de pronto llegan ustedes a una feria internacional y ustedes que son, entre comillas, exportadores que son muy buenos pero desconocidos en el comercio, puedan establecer una operación regular con un comprador grande. Los compradores grandes se toman su tiempo, no porque sean lentos, sino porque tratan de tener garantías de que la empresa exportadora que van a trabajar sea mejor que tu actual alternativa. Y a veces el dicho que nosotros manejamos, más vale malo conocido, más vale bueno o malo conocido que muy malo por conocer, eso se cumple en este tema. Porque definitivamente cuando haces el negocio, ya lo que te funciona, mal que bien, ya de pronto es más seguro de que alguien que te va a tocar la puerta, que te dé un menor precio, mejores garantías, no garantías, sino mejores características en la negociación, finalmente puede originarte algo que se llama una rotura de stock. Una rotura de stock ocurre cuando el flujo comercial de aprovisionamiento se rompe. ¿Y por qué se rompe? Porque de pronto lo que decidiste es trabajar directamente con un nuevo exportador que es novato y que ese exportador no conoce las reglas del comercio internacional, calculó mal sus costos, no tiene el producto en la fecha adecuada, o sencillamente es un exportador novato que para el exportador novato un día más, un día menos le da lo mismo. Esos problemas que pueden originarse directamente pueden acarrear un problema en todo lo que es el tema del aprovisionamiento y por ende la venta de esos importadores. Recuerden que lo que ellos importan no es para su autoconsumo, sino es parte de una cadena de intermediación, porque estos importadores son distribuidores o mayoristas o minoristas y requieren el producto para pasarlo al siguiente nivel de la cadena de comercio exterior. Si ustedes no llegan a tiempo con el producto, ellos sencillamente empiezan a pagar penalidades y los más grandes, cuando ven que ustedes no van a cumplir a tiempo, le rescinden el contrato, se protegen bien y compran un lote de emergencia para lo cual ya tienen un proveedor de emergencia y continúan su operativa. Entonces, eso hace que directamente el exportador novato entre y salga en la misma rapidez en términos de comercio exterior. A ver, voy a responder algunas otras preguntas. Entonces, lo que Michael preguntaba es, ¿qué es lo más importante para el broker internacional? Primero buscar al exportador, al importador. Yo te decía, Michael, que si eres un agente comercial que representas a exportadores, lo primero que tendrías que hacer es buscar a los compradores internacionales. Ahora, si vas a trabajar en el término de brokeraje y también quieres representar a importadores peruanos que directamente compren productos de empresas extranjeras como chinos, entonces lo que puedes hacer también es ello, ¿no? O sea, tener aquí, que eres peruano, tener a compradores grandes, recuerda que acá hay grandes importadores de todo, ¿no? Hay importadores de celulares, hay importadores de calzados, hay importadores de ropa, hay importadores de electrodomésticos, importadores de todo lo que es las luminarias, de ferreterías, de medicinas. Entonces, la ventaja de uno, el ser peruano, es que estás aquí en el Perú y conoces a los compradores internacionales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una vez que tienes a los compradores, ahora busca a los empresarios chinos, exportadores, que necesitan esas empresas peruanas para directamente venderles sus productos. Ahí se configuraría lo que se llamaría el agente comercial inverso, o eso ya tiene como nombre el broker internacional, un representante de empresas peruanas importadoras y obviamente a quien le deberías cobrar no es a estas empresas peruanas que importen, sino al exportador chino, que son las reglas que nosotros vamos a ver en los contratos de agenciamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otras preguntas adicionales. Eri Germán Lequerica Rojas. Entiendo por concepto se nos formarán en importación y en exportación. Cuando nosotros hacemos el agenciamiento o el brokeraje,
Los términos que se usan son los mismos tantos en Expo-Impo. El broker internacional o el agente comercial internacional es un especialista de comercio internacional de ida y vuelta. Por esa razón, cuando yo empecé a formarme en esta disciplina, primero me pasé años estudiando y asesorando empresas exportadoras para poder representarlas, para buscar compradores internacionales, pero luego también, para terminar mi formación, decidí llevar un curso que es básicamente el curso de formación de agentes aduaneros, que básicamente es un término netamente de IMPO. Entonces me gradué como agente de aduana en la Escuela Nacional de Aduanas, en Indesta en ese momento, para poder entender los términos de cómo funciona la aduana peruana en la importación. Porque esos términos de importación, si bien es cierto, la aduana peruana es distinta a la aduana china, la aduana americana, la aduana europea, obviamente los criterios o principios que se aplican son muy similares. Las reglas de valoración de la Organización Mundial de Comercio, todos los términos de negociación internacional, las reglas de lo que es el tema de dumping, etcétera, ¿no? O sea, son criterios que los vas a aprender y son criterios que se manejan a través de la Organización Mundial de Comercio, son genéricos. Y hay algunas cosas específicas que a medida que vayas entrando a un cierto sector o a un cierto producto, te irás especializando con ciertas normas específicas. Gabriel Martínez, el broker actúa por cuenta y riesgo. Gabriel Martínez, lo que mencionas como pregunta es obviamente una realidad. El broker actúa por cuenta y riesgo del exportador. Quiere decir que nosotros que somos brokers o agentes comerciales, nosotros no tenemos ningún riesgo en la operación internacional que finalmente firman el exportador y el importador. Eso es importante que lo sepan. Cuando ustedes son agentes comerciales y consiguen a un exportador, un importador internacional, cuando tú los acercas a ambos, les das la información. Al exportador le doy la información de quién es el importador, su información de riesgos, y le muestro un importador que sea serio, que sea honorable, que no sea un estafador, y al importador le muestro un exportador que tenga características similares. Una vez que haces el acercamiento, de ellos depende que firmen el contrato de compra-venta internacional y por ende cualquier tipo de, de discrepancia que exista en el contrato o que al final y al cabo algo sucede en la operativa y de pronto el importador termine no pagando al exportador, el exportador te va a decir, oye, Enrique, te voy a enjuiciar a ti porque como tú has sido el que me ha presentado al importador, tú directamente eres responsable de los daños y perjuicios que me está originando el comprador que tú mismo me trajiste. Entonces yo le tengo que mostrar al importador este contrato que ustedes ven acá y dentro de este contrato existen cláusulas donde directamente habla de ese tema de que nosotros no trabajamos directamente asumiendo los riesgos de la operación, sino que nosotros lo que hacemos es desarrollamos una labor a cuenta y riesgo del exportador, es decir, que cualquier problema que surja en la operación internacional es responsabilidad directa del exportador y del importador. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad más el hecho de haber presentado a ambos información transparente, de buena fe, y que si finalmente hubo un problema, los dos han firmado el contrato sin ningún tipo de obligatoriedad, sin ningún tipo de presión, son mayores de edad y no han sido coaccionados a firmarlo. Entonces, con esas características, nosotros no tenemos responsabilidad sobre la operación que se dé. Ahora, ustedes me dirán, pucha, Enrique, así es muy fácil que nosotros entremos, estafemos a personas, contactemos empresarios, importadores y exportadores y luego nos larguemos, pues, porque no somos responsables de nada, pero no se olviden que algo que es importante en este medio del comercio exterior y más aún para los brokers es justamente la confianza y la cartera y la reputación que te hagas en el camino. Esa información que si tú has estafado alguna vez a un importador, un exportador, en el medio del comercio exterior se va a difundir, te vas a hacer un perfil de un broker estafador o un broker negligente y nadie más te va a querer contratar, porque los importadores, como te decía, y los exportadores, lo que buscan también es información de quién es esta persona. Y si yo hago daño a alguien,
pongan en internet mi nombre y apellido y pongan Luis Enrique Méndez Cabezas, broker estafador o agente comercial internacional estafador o alguien que hable mal a mí, las redes sociales y el internet es muy abierto para que cualquier persona que se sienta afectada de alguna de las cosas que nosotros hacemos, sencillamente muestre su disconformidad de forma abierta y nosotros tenemos que sencillamente aceptar nuestro error cuando cometemos algo. Entonces, eso se llama reputación y es el activo más valioso que tiene un agente internacional. No te meterán a la cárcel, no pagarás una penalidad sobre lo que sucede en la operación de exportación, sin embargo, quedarás manchado y si te sigues haciendo una, dos, tres referencias, ya no tiene sentido que continúes en este medio. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con el tema del que el broker actúa por cuenta y riesgo propio. Carlos, Luis, respecto al contrato de agencia internacional, ¿hay que añadir algo más para abrirlo para el perfil de broker? No, como te digo, y la pregunta que les haría a todos ustedes es, este contrato de agencia que ustedes ven aquí, a ver si me han entendido, este contrato de agencia, ¿con quién ustedes lo firmarían? ¿Lo van a firmar con lo van a firmar con el exportador o con el importador? A ver, quiero que me respondan eso. ¿Este modelo de contrato lo van a firmar con el exportador o con el importador? ¿Con quién van a firmar este contrato de agencia internacional? Correcto. ¿Ok? Acá ya creo que todos están claros que ese contrato se firma directamente con el exportador. José Dulanto dice con ambos. No, no, José Dulanto, no se firma con ambos, se firma solo con el exportador. José Dulanto me dirá, pero Enrique, ¿por qué no le hago firmar al importador el contrato? Porque quien te va a pagar es el exportador. Y tú me dices, pero ¿por qué el importador no me va a pagar? Si el importador también se está beneficiando de que yo le haya acercado un exportador peruano bueno, porque el importador, te había mencionado, es tu activo más importante y si tu importador te deja o dejas de representarle valor a tu importador, él va a dejar de trabajar contigo. O sea, ¿qué hace que el importador se amarre contigo? ¿Qué hace que el importador tenga alguna, digamos, alguna afinidad de trabajar contigo? Si tú le vas a cobrar al importador, el importador te va a decir, oye, encima que yo soy tu comprador, encima que de mí depende trabajar con miles de exportadores y yo decido trabajar con el que tú me recomiendas, ¿por qué razón te tengo que pagar a ti si es que el que se está beneficiando de esta compra internacional eres tú? Es como cuando nosotros vamos a vender una casa, miren, el concepto es exactamente lo mismo. Si tú vendes una propiedad y eres broker inmobiliario o agente comercial inmobiliario, que también se estila esto, ¿tú a quién le cobras? ¿Al que vende la casa o al que compra la casa? El concepto es exactamente el mismo. Si ustedes son agentes inmobiliarios, a ver, respóndanme chicos, si ustedes son agentes inmobiliarios, que todo esto que estamos viendo acá se maneje en la misma perspectiva. Nosotros, los agentes comerciales, tenemos que entender que somos freelance, somos agentes comerciales internacionales que podemos vender una casa, podemos vender un seguro de vida, podemos vender un seguro contra accidentes, podemos vender cualquier cosa y nosotros somos brokers, somos agentes comerciales de seguros, de inmuebles, de servicios, etcétera. Por eso es que no solamente el tema de broker o agente comercial se usa para términos de comercio internacional, sino también de forma interna. Cuando tú le vendes una casa, yo soy corredor inmobiliario y le vendo la propiedad, yo no le voy a cobrar al comprador, a pesar que el comprador también se beneficia de la compra, porque el comprador dice, muchas gracias, Enrique, la propiedad está divina y es lo que buscaba, el precio más adecuado. Entonces yo le decía, oye, mira, Cholo, por haberte hecho esta chamba, porque bien te pudo haber costado 200.000 y yo te he encontrado una 150.000, págame pues el 3%, ¿no? De la operación. El comprador que te va a decir, oye Enrique, yo soy tu comprador, o sea, yo he sido el que ha hecho el pago a la empresa, a la persona que tenía la propiedad, cóbrale a él, y es lo que se hace. Cuando tú haces un contrato de agente inmobiliario, corredor inmobiliario, el contrato no lo haces con los compradores que tú vas a buscar. Más bien, a ustedes, si son brokers inmobiliarios, los brokers inmobiliarios no solamente representan a personas, que son aquellos individuos que pronto
ven un aviso en una pared y dice propiedad, se vende y abajo es el nombre, ¿no? El broker inmobiliario se llama, no sé, pues José Armas. Entonces José Armas es el broker inmobiliario. Entonces yo lo llamo, oye José, he visto la propiedad que vendes acá en Los Cipreses, en San Isidro. Y José dice, ah, sí, mira, la propiedad tal, tal, tal. Entonces yo me contacto y cierro la compra gracias a él. Él no me cobra nada a mí. Pero José Armas también puede tener no solo personas naturales, sino también José Armas puede tener empresas. Si José Armas tiene 5 empresas, que son empresas que de pronto alquilan constantemente propiedades, José Armas va a estar contento que esas empresas cada vez que se muden o requieran una nueva propiedad, le digan, oye José, mira, ahora necesito una propiedad en Pachacamac porque estamos expandiendo operaciones para allá, ¿tú puedes ayudarme? Entonces José dice, ok, déjame buscar en Pachacamac alguien que quiera vender una propiedad que tú necesites. Entonces, yo me hago una cartera de clientes, José Armas, que es el broker inmobiliario, se hace una cartera de clientes y él los representa, él no les va a cobrar a los compradores, él le cobra al que vende el inmueble. Entiendan que el concepto es exactamente lo mismo en todos los casos. ¿Ok? Más preguntas, por favor, chicos. A ver si me hacen más preguntas para avanzar. Entonces, José Bernoulli, una consulta. Nosotros tenemos una empresa en la cual producimos productos perecibles, mango y palta. Ya tenemos contacto con clientes mayormente en Europa, Holanda. Quisiera saber si con este curso vamos a aprender cómo negociar con los clientes, así como en los términos de los contratos. Hemos tenido reuniones en ocasiones con los clientes acá en Lima y en Europa, pero aún no hemos podido acordar. Claro, José, en el curso de broker tienes varios módulos y hay módulos que tienen que ver directamente con lo que es la negociación, o sea, hay un módulo de contratos internacionales, hay un módulo de coaching en negociación, hay un módulo de medios de pago, hay un módulo de medios de financiamiento, hay casos de justamente lo que me mencionas para poder sentarte en una mesa y entablar una negociación. Aquí lo que les comentaba a ustedes es que el broker internacional es un especialista en comercio exterior, no es un exportador primario ni tampoco es un estudiante de comercio exterior, sino es un experto en comercio exterior. Eso tienen que entenderlo. O sea, un broker no es alguien que de pronto sabe Incoterms así, digamos, de mala gana o ha leído solamente el resumen de Incoterm de 3 hojitas cuando son 42 hojas de los contratos y ahora que viene el Incoterm nuevo de la nueva versión hay que actualizarse. Entonces, el broker es un especialista de comercio exterior y esa especialidad que tiene en comercio exterior, más el tema de saber negociar, más el tema de viajar mucho, le apertura la posibilidad de poder cerrar negocios para terceros aprovechando sus conocimientos sólidos en comercio exterior más la capacidad de negociación que tiene en el mercado. Entonces, en el caso tuyo, José, que tú tienes una empresa exportadora, puedes hacerlo de dos formas. O te vuelves tú directamente un representante comercial de tu propia empresa a través de lo que nosotros enseñamos en el curso de broker, o sencillamente tú acá tienes a 42 personas que te están escuchando que son aspirantes a ser broker internacionales. Si tú quieres, dejas tu correo electrónico y uno de los muchachos se encargará de llamarte, contactarte y darte el asesoramiento para que tú puedas vender tus productos de manera adecuada. O si no, tienes la posibilidad también de tú agarrar esa expertise y hacerlo directamente. Ese es lo bueno, que ustedes como brokers internacionales pueden directamente hacerlo para terceros, pero también pueden hacerlo para ustedes mismos. ¿Ok? Así que esa posibilidad queda en ustedes de convertirse de brokers, pasar a exportadores o mantener su rutina como broker y hacer negocios para otros ganando una comisión por forma de pago. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Jim sería algo ético, ¿verdad? Jim habla sobre el tema del contrato de broker. Acá, como te decía, cuando hablamos de la ética en este tipo de contrataciones, hay que separar el concepto de la ética y el concepto de la legalidad. Con todos los casos que estamos viendo en el Perú del Poder Judicial, eso suena mal. Separar la parte legal de la parte ética suena muy mal, pero yo les tengo que de todas maneras advertir que existe una separación entre lo que es ético y lo que es legal. Eh,
obviamente, si es que ustedes son agentes comerciales éticos, tienen que conocer dónde se están metiendo para no entrampar a un exportador y un importador en un problema. Porque si ustedes no son especialistas y de pronto de forma irresponsable tú encuentras en internet tres compradores internacionales, hablas muy bien tu inglés y los convences en que tienes conocimientos de comercio exterior y ellos te creen, y encuentras en el Perú dos o tres empresas que de pronto confían en ti y de pronto de una manera muy rápida los centras en una negociación, haces que cierren el contrato internacional, pero no te das cuenta que en el camino los dos empresarios no tienen puntos en común en la negociación, o el importador no tiene el dinero suficiente, o el exportador no tiene el conocimiento adecuado, o la expertise para poder abastecer el pedido que el importador quiere, y la operación se va abajo. Entonces tú contractualmente no tendrías ningún problema. Contractualmente no has hecho, no has cometido ninguna falta. ¿Por qué? Porque tú a ambos le mostraste la información y ambos sencillamente creyeron que era suficiente y con eso se mandaron. Entonces era su responsabilidad de ellos porque nadie los obligó a firmar. Pero eso no sería ético. No sería ético porque tú no eres una persona que ha actuado de forma adecuada, o sea, no has actuado con los principios de hacerlo, digamos, con un término de responsabilidad. Alguien me puede decir, Enrique, ¿actué de buena fe? Sí, pues, pero actuar de buena fe también implica actuar de buena fe y con responsabilidad. Y acá allí podrías haber hecho algo de forma irresponsable. Quizá tu tema de querer hacer negocios rápido, querer aventurarte, querer obtener resultados en el corto plazo, te motivó, ¿no? A poner muchas, a eliminar muchas de las validaciones que tendrías que haber hecho y te lanzaste de lleno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ética en este término es tan importante porque la parte ética está amarrado a tu tema de tu tema de prestigio y reputación. Entonces, si no eres ético, no te podrán juzgar en algún juzgado, no podrás tener una sentencia o una marca a nivel judicial, pero sí te van a dañar en el terreno de tu reputación. Y como les vuelvo a repetir, o sea, un broker o un corredor inmobiliario, o todas estas personas que trabajamos en estos medios, vivimos de nuestro prestigio y de nuestra honra. Esto es lo que durante años nosotros cosechamos. Si lo dañamos, estás dañando tu futuro. Entonces tendrás que dedicarte a cualquier otra cosa menos a hacer esto. Así que tengan mucho cuidado. Bien, vamos a continuar. Ok, vamos a avanzar un poquito entonces. Vamos a avanzar un poquito entonces. Em, bien, a ver. Luego tengo acá a Renzo, ya está. María Miranda haciendo un contrato pactado. No hay forma de evitarlo, haberlo horariado correcto. El importante tiene que saber cuánto costó. Ya, un buen trato, convención al valor, ya, ok, estos son de las cosas que hemos hablado. Eric, Germán, Lequerica. Luis, la comisión solo es el 5%, puede ser más o menos. Mira, en el tema del modelo del contrato de agencia, ustedes acá tienen el contrato, hay varios ítems del contrato del modelo de agencia y quizá los ítems más relevantes en el modelo de agencia comercial, los ítems más importantes en el modelo de agencia, estos están en tres idiomas, están por si acaso, ¿ah? Están en inglés, están en francés y están en español también. Vamos a poner el de español un segundito. Acá está, página 9, 7, 6, acá está. Ya, entonces, en el modelo del contrato de agencia, los cuatro o cinco aspectos importantes que hay que contemplar, lo primero es la comisión. ¿Cuánto es el monto de comisión que vas a pactar con el exportador? Que en el medio se estima que es el 5%, o sea, ese es el estándar, el estándar. O sea, si alguien te dice quiero hacer intermediación, 5% es el estándar. Puede ser un 3% si es una operación muy grande, puede ser un 6% si es una operación pequeña. Ustedes van a poner los porcentajes en función al tiempo que inviertan, en función al monto recibido, en función a cuál es la frecuencia de los despachos. Es diferente cobrar el 5%
para una exportación cada 6 meses que cobrar el 3% para operaciones de contenedores semanales o quincenales. Consideren eso, o sea, hagan su cálculo de la frecuencia de los despachos. El primer punto entonces que se fija en el contrato de agenciamiento es la comisión. El segundo punto importante en el contrato de agenciamiento es la vigencia. ¿Cuánto tiempo va a tener el contrato de agenciamiento? Lo normal, nuevamente hablamos de estándares, es que sea de 2 años. Fíjense, ni siquiera un año, 2 años, 2 años de contrato, porque como te había dicho, o sea, la fuerza de su trabajo de ustedes como broker o agente se va a dar principalmente en el primer despacho. Ese es el momento más decisivo, donde le van a aplicar todo su tiempo, todo su esfuerzo, todo su mayor expertise es en el primer despacho. Una vez que hagas el primer despacho, como te digo, puedes sentir el exportador que te la lleva fácil porque todos los demás son muy similares. Entonces, el primer despacho sale con mucho sufrimiento porque implica ese concepto de haber hecho el match entre el Expo-Impo, haber superado las barreras de comunicación, firmar el contrato, convencerlos a ambos, darle la confianza, la garantía, la seguridad, que aduanas no lo pare, que todo marche bien, que los seguros funcionen, etcétera, etcétera. Cuando el dinero ya entra a la cuenta y dices, uff, se terminó el primero, los demás vienen más fáciles. Entonces, antes de que se haga esto, se define la vigencia, ¿no? El contrato usualmente es de 2 años. Eso también es flexible. Alguno dice que puede ser un año, 2 años. Algunos exportadores dicen, no, yo te voy a pagar tu comisión solo sobre el primer despacho, dicen exportadores vivos, ¿no? Porque saben que el primer despacho es donde te va a sacar la ñoña y después es sencillo. Entonces, no, o sea, normalmente se hace un contrato por un año, 1 a 2 años de contrato de agenciamiento. Entonces ya tienes la comisión, que es el primer punto a negociar. El segundo punto es la vigencia del contrato. El tercer punto que se maneja en el modelo de contrato de broker tiene que ver directamente con la forma de pago. ¿Cómo van a recibir el pago ustedes? Lo que normalmente se estima es que se haga en función al mismo flujo de la operación del importador y el exportador. ¿Qué te trato de decirte? Si es que fijas un término de pago en el que el importador decide pagarle a tu exportador 30% anticipo y 70% a 90 días, entonces tus términos de cobro de comisión tendrían que ser exactamente en esos términos. 30% de mi comisión, el exportador te va a pagar, ni bien recibe su 30%, te paga tu 30% de tu 5% y el 70% te lo va a pagar a 90 días después de la primera, de la fecha de embarque. Entonces, ¿para qué? Para que tu flujo coincida directamente con el flujo de lo que el exportador va a recibir, porque si no el exportador va a sentir que no estás calzando con su flujo de caja. Entonces, esa es una manera de negociar el cobro de las comisiones en función al flujo de caja que tiene el exportador, para no afectarlo. Puedes negociar de otra manera, como ya les digo, estos son solamente reglas generales, ustedes van a negociar directamente con el exportador bajo sus propias reglas, pero ya te voy dando lo que en comercio internacional se habla de usos y costumbres. ¿Qué son usos y costumbres? Lo que debería ser, ¿no? Un uso y costumbre es que si tú eres padre de familia y viene el novio, entonces el novio tiene que primero conocer a la familia, tiene que ganarse la confianza, tiene que caerle bien al padre, a la madre, al hijo, al abuelito, al vigilante, a todo el mundo, y luego recién pues pedirá la mano de la novia, ¿no? No va a ser un novio conchudo que venga y en prima nada más te quiera sorprender, eso no es uso y costumbre. Entonces hay ciertas cosas que se van llevando en comercio exterior que son como que hábitos que marcan el hecho de que una persona realmente está dentro del medio, ¿no? Entonces eso hay que considerar. Bien, dice, en importaciones de fruta está liberado el IGB. Sí, en importaciones, todo lo que es frutas y vegetales tiene, bueno, en general, a ver, ¿qué estamos hablando? Em, las exportaciones en general están libres de IGB. Las exportaciones en general son libres de IGB. Y cuando hacen los productores ventas de frutas o todo lo que son vegetales, también hay una exoneración por productos de campo. Y dije, no se cobra ni para el exportador ni para los productores. ¿Ok?
Carlos dice, para cerrar, la idea de puentear a la gente en interrogantes si el importador va directo es su decisión o solo tiene alguna restricción. Como te digo, Carlos, el tema es que contractualmente tú puedes, cuando el importador decide trabajar directo con el exportador o viceversa, el exportador decide trabajar directo con el importador y te van a sacar o puentearte, entonces, legalmente tú tienes que accionar tu contrato y tú mandas el contrato y aquí hay términos de resolución vía arbitraje o juicio civil o penal. Tú puedes activar o accionar tu contrato contra ellos, pero el tema es que es desgastante. O sea, si lo llevas a arbitraje puede que salgas mejor librado más rápido, pero igual es desgastante. Si lo llevas a un juicio civil o penal, te vas a encontrar con jueces como Inostroza, jueces de esa naturaleza que te van a manejar el caso donde la verdad es algo relativo en estos lares, ¿no? Entonces, para evitar esto, o sea, el contrato, si bien es cierto, te permite darte una barrera legal para que cualquier persona del Expo Impo tenga un temor de hacer algo inadecuado, porque el contrato te va a dar una garantía de accionar algo contra ellos, pero no es un impedimento. En el caso de este exportador de Tambo Grande que les comentaba de las paltas y de los mangos, yo les digo pues que nosotros fuimos al exportador de Tambo Grande y le dijimos, te vamos a denunciar porque lo que has hecho tú es un fraude, nos has estafado. Y el productor de Tambo Grande nos dijo en nuestra cara, bueno señor, si quiere denunciarnos, denúncienos, no tenemos ningún problema, usted háganos la denuncia, pero yo le recomiendo que acepte la propuesta que le vamos a dar de juntar el producto que podamos y entregárselo, porque si nos denuncia, más se va a demorar y más va a gastar dinero haciendo el juicio que logrando que nosotros le demos ahora mismo el producto de la forma en la que nosotros podamos. Nosotros al principio indignadísimos dijimos, no, ¿cómo es posible? Te vamos a denunciar. Y luego cuando caímos en cuenta, nos reflexionamos y dijimos, tiene razón. Si la denunciamos, nos vamos a ir a un juicio que es civil o por la vía penal, vamos a demorar años en demostrar que realmente hubo el dolo, se van a demorar otros años en que el juez determine la culpabilidad y nos devuelvan directamente todos los daños y perjuicios y no tiene sentido. O sea, si ya esta persona actuó no de buena voluntad, entonces está por demás hacer un juicio. Y dijimos, señora, disculpe, tiene usted toda la razón, denos lo que pueda, como pueda, y dejemos este asunto y ya no la queremos ver nunca más en nuestras vidas. Entonces, así fue. Entonces, por eso te digo, o sea, el contrato es disuasivo, pero la mejor herramienta para protegerse no es el contrato, sino que el importador no tenga ganas de puentearte porque tú le generas un valor agregado. ¿Y cómo le generas el valor agregado? Porque le das mucha información, lo consientes, lo visitas, lo conoces, es tu amigo y como es tu amigo, no tiene intención en sacar por 5 soles de más o 10 soles de más, no tiene intención de desgastarse y buscar a un exportador que mañana quiera hacer el negocio de forma directa con ellos cuando tiene un buen agente que los representa. Bien, señores, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si se dan cuenta, pero estas conferencias, a pesar de que no estamos en un mismo lugar físicamente, tiene la misma calidez de una conferencia presencial. Así que esta es la tecnología que hoy se maneja, ¿no? Ya no tienes que moverte, no tienes que trasladarte. Si hubiésemos estado en un salón, hubiéramos tenido la misma dinámica, pero tenías que haber salido el sábado a las 5 o 6 de la tarde para llegar a las 7 a una conferencia, después irte a las 8 y llegar a las 10 de la noche a tu casa con los temas del tráfico y la delincuencia que existe, olvídate de todo eso, siéntete en plataformas cómodas que te den información, que te generen valor y es lo que nosotros estamos generando todo el mes de septiembre. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo y espero verlos en el resto de los cursos que ofrece la Cámara Peruana de Comercio Cero. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.